Hay un área dentro de la producción agrícola, en general, que cada día está adquiriendo mayor relevancia. Siempre hemos estado acostumbrados a manejar los factores abióticos que afectan la productividad en los cultivos, frutícolas, hortícolas, etc. Pero hemos no descuidado, pero sí no hemos completado el rango de tecnologías que podemos aplicar para minimizar los factores que son abióticos, factores externos que afectan la expresión productiva de los cultivos. Y estamos hablando de clima, estamos hablando de condiciones de suelo, que es cierto que son factores bióticos, pero que a través de manejo podemos mejorar su calidad de estructura, etc. Si nos vamos a concentrar ahora en algunos aspectos que nos van a permitir minimizar entonces esos factores para mejorar la expresión productiva de los cultivos. Vamos a poner algunos ejemplos. Y esta primera diapositiva, este primer slide, es muy interesante. Esto de la FAO, donde nos da una idea de dónde vamos a estar trabajando y qué es lo que queremos para incrementar la productividad de los cultivos. Si nosotros vemos acá en azul, vamos a ver en el caso de maíz, de arroz, de soya o de trigo, son 4 ejemplos simplemente que se ponen acá, dónde está la expresión, la expresión de productividad cuando nosotros manejamos los conceptos de factores bióticos. Entonces, vemos, por ejemplo, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero vamos a hablar de maíz, que es el más grande acá. Maíz, por ejemplo, cuando tenemos un buen manejo del control de factores bióticos, fertilización, control de plagas, control de malezas, genética, etcétera, que todos estos factores podemos manejarlos. Hablamos de unas 9 toneladas, por ejemplo, habla ahí de maíz. Pero cuando hacemos un buen manejo de esos factores bióticos, podemos llegar hasta 12 toneladas. O sea que cada cultivo, en este caso, genéticamente tiene una capacidad de expresar su producción total, pero como está influenciada por factores bióticos, no lo logra. Cuando lo hacemos, cuando manejamos estos factores bióticos, entonces la planta es capaz de expresar o acercarse a su expresión para la que genéticamente fue creada. Y el morado, no sé si lo ven morado de otro color, pero la parte de arriba, son aquellos factores de los cuales tenemos poco control, o por lo menos hasta hoy en día. Entonces son los factores bióticos, perdón, los factores abióticos. Donde tenemos precipitación, les mencionaba, donde tenemos temperatura, donde tenemos vientos, donde tenemos posiciones geográficas, etc. Todos estos factores, cuando empezamos a hacer algún manejo de ellos, hacemos que los cultivos expresen aún más su capacidad genética de producción. Y es aquí donde se ha hecho hasta, digamos, los últimos 20 años se ha estado trabajando más intensamente en esto para ver cómo logramos que estos cultivos se expresen. ¿Cómo hacemos para que sean alta o mayormente productivos o altamente productivos? Porque cada día, y ustedes lo saben todos, cada día se presentan nuevos retos, sobre todo a nivel climático, donde nos está afectando, hemos dicho, temperaturas tanto infrarrojas como ultravioletas, y además algo bien interesante, nos están cambiando, cuando yo les hablé de geografías, nos están cambiando las posiciones geográficas de los cultivos. Los cultivos ya se están moviendo, precisamente porque esos factores abióticos de ambiente, de clima, hacen que tengamos que correr los cultivos para que ellos expresen su máxima productividad. Entonces este cuadro nos da una idea de que al manejar estos factores podemos mejorar la productividad
de los cultivos. Aquí tengo un artículo muy interesante, lo voy a leer, que es el efecto abiótico sobre la productividad. Recordemos, para recordarnos en dónde estamos y con qué sistema fotosintético estamos trabajando, el palto es un C3. Entonces, por favor, recordemos eso. Se espera que el aumento del CO2 en la planta tenga efectos fisiológicos positivos al incrementar la intensidad de la fotosíntesis. Y les pongo en azul para que vayamos recordando estos aspectos en los cuales nos vamos a enfocar. Actualmente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es relativamente bajo, es de 380 partes por millón, que en comparación es mucho menor que la del oxígeno, puesto que este tiene 210.000 partes por millón. Esto significa que las plantas tienen una cantidad de dióxido de carbono limitada. O sea, no es que, claro, todos hablan del efecto invernadero y la cantidad de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, pero la cantidad que la planta tiene y puede absorber es limitada. Entonces, esta fuente de energía, que es la que nos va a producir todas las estructuras para la formación de frutos, en este caso de paltos, es limitada. Y debido a que la enzima que procesa el CO2, el rubisco, también procesa el oxígeno en la fotorrespiración, o sea que están compitiendo. Los efectos de un incremento en el dióxido de carbono serían mayores en cultivos C3, por ejemplo, donde están ubicados los paltos. En los cultivos C4 no es tan evidente, porque los primeros son mucho más susceptibles a la falta de CO2. Entonces tenemos que ver cómo ayudamos a la planta a ser más efectiva en adquirir ese CO2 de la atmósfera, y ahí hay donde entramos con tecnologías que nos pueden ayudar y además factores abióticos que nos pueden afectar en la absorción de este CO2. Entonces los estudios han demostrado que un incremento de CO2 hace que se desarrollen menos los estomas en las plantas, lo que produce una reducción del consumo de agua y de CO2, etc. Bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad, que eso es lo que todos deseamos, ojalá tuviéramos en paltos entre 20, 22 y 25 grados constantes, pero eso no sucede, porque lo que sucede constantemente en el ambiente es lo que llamamos la inducción térmica, que es lo más importante a considerar. La inducción térmica son las fluctuaciones de temperatura y no las temperaturas puntuales, en las cuales es la realidad en la atmósfera. Si se duplican los niveles de dióxido de carbono, puede haber un incremento de producción en cultivos en general. Este porcentaje es un promedio general en cultivos frutícolas en general. Tenemos incrementos de hasta un 36%. O sea que el trabajar y el tratar de minimizar los efectos de los factores abióticos en nuestros cultivos en condiciones reales es algo que va a pagar en cuanto a la productividad de esos cultivos, se va a ver reflejada. ¿Okay? Siempre recordando que tenemos que manejar eficientemente el resto de los factores bióticos, porque no podemos descuidar unos para mejorar otros. Así que, por favor, siempre recordemos que todo esto en producción agrícola son factores integrales e integrados. Muy bien, vamos al siguiente. En palto, el efecto sobre la productividad en general, este es un concepto general en palto que debemos recordar y que va muy en relación al slide anterior. Los problemas de calor excesivo también pueden reducir en gran medida el establecimiento del palto. No es solamente en la productividad, sino el mismo establecimiento desde que las plantas son jóvenes hasta que empiezan a expresar su producción. Los vientos cálidos y secos durante los periodos de floración pueden desecar los estigmas y los estiletes. Eso ya, entonces vamos a tener menos productividad, abortos. Sin embargo, las fuertes variaciones ambientales, y puse variaciones por el tema que les acabo de mencionar, que es las inducciones, los cambios, reducen la viabilidad del polen, etcétera, y hacen entonces menos probable que tengamos buenas producciones. El exceso de calor
puede matar estos embriones después de que se haya producido el cuajado, lo que reduce drásticamente el rendimiento de frutos comercializables. El calor especialmente dañino cuando se presenta sin aviso. Exactamente, vuelvo a la inducción térmica. Nosotros no sabemos cuándo, en qué momento nos va a cambiar. Y eso fue una experiencia que tuve esta semana, donde primero me estaba congelando y después me estaba cocinando, ¿ya? Con el calor que teníamos en el sur. Finalmente, el calor puede reducir la productividad y dañar el árbol. Entonces, las condiciones en general, y esto es tanto para palto como para la mayoría de los cultivos, C3 principalmente, lo que hace es que nos va a dañar lo más importante que tenemos, que se llama unidad productiva, o sea, el árbol. Y tenemos que verlo así, como que esa es nuestra unidad y tenemos que atenderla como tal. Bien, quiero comentarles un poco sobre qué tecnologías entonces tenemos disponibles y qué efectos tiene tanto detrimental como positivo cuando usamos tecnologías para minimizar algo que hoy en día es fundamental, que es el calor y la radiación. Son dos cosas diferentes. Entonces, el calor es producida por ciertas ondas y la radiación por otro tipo de ondas, en el caso de infrarroja y ultravioleta. Hay muchas tecnologías, invernaderos, mallas, ¿cómo se llama? Túneles, donde podemos controlar las luminosidades, el riego. Recordemos que el riego eficiente con buena estructura del suelo nos disminuye la temperatura en las plantas, pero es muy costoso y tenemos que ser entonces eficientes en el uso de ella. Pero hay otras tecnologías como son hoy en día las capas minerales que podemos usar encima de los cultivos para simular una sombra que permita un cambio en el ambiente de la plantación, en el cambio térmico de la plantación. Quiero recordarles que la mayoría de los cultivos que nosotros trabajamos hoy en día son cultivos que vienen de condiciones que llamamos de sotobosque, condiciones donde ellos se han desarrollado en sombra. Y en este caso, como hay muchos cultivos, café, cítricos, bananos, etcétera, que cuando le simulamos una sombra, ellos reaccionan muy positivamente, y en el caso del palto igual, reaccionan muy positivamente a minimizar los efectos de la radiación. ¿Y por qué? Porque creen que están metidos debajo de los árboles, y eso a la planta en sí genéticamente lo trae, en su gen les gusta. Entonces vamos a hablar un poquito de tecnología que puede resolvernos esto. Marco después va a hablar nuevamente ya de lo que es real, los resultados de todo esto, pero yo les voy a dar la introducción, donde la tecnología de partículas minerales hace que se reflejen el calor que están sometidos nuestras unidades productivas, en este caso el árbol de palto, que es a través de la infrarroja, de la radiación infrarroja, eso es lo que produce el calor, y la radiación que es ultravioleta. Pero lo importante es que este tipo de tecnologías tiene que permitir el intercambio gaseoso, porque lo que queremos es que la planta esté absorbiendo mayor cantidad de CO2 y que retenga la mayor cantidad de agua a través de una disminución de la evapotranspiración. En el caso de tecnologías de protección de cultivos, tenemos aquí voy a pasarlo relativamente rápido. Tenemos en el caso nuestro, que muchos de ustedes ya lo conocen, es el Surround, que es una caolina, es una arcilla procesada, calcinada, de una granulometría muy fina, muy fina. Esta tecnología es las unidades de tamaño más chicas que existen. Y lo más importante es química y toxicológicamente inerte, por lo cual no interactúa con absolutamente nada que nosotros manejemos
para los factores abióticos que tenemos que controlar. Y podemos usar esta tecnología para controlar los factores abióticos como enfermedades, fertilizaciones, etcétera, etcétera. Esa es una ventaja de esta tecnología. ¿Qué es lo que queremos básicamente con la tecnología para el control o el manejo de las condiciones ambientales de las plantaciones a través de ese efecto de la radiación? Queremos que aumente la captación de la radiación fotosintéticamente activa, o sea, que sea manejada en forma eficiente. Mantener el intercambio gaseoso, eso nos va a permitir que la planta absorba CO2 y se mantenga bien ventilada y controlada sus temperaturas internas. Podamos reflejar este factor abiótico que es tan clave en la producción agrícola hoy en día y que cada día se incrementa más. Hoy, por ejemplo, estuvimos en el norte y hacía bastante frío, estaba bastante nublado, por lo tanto la infrarroja era mínima, estaba muy agradable, pero medimos la ultravioleta y era 11. O sea que tenemos que recordar que la radiación ultravioleta no tiene nada que ver con que esté nublado. La ultravioleta pasa porque pasa. No hay forma de que lo evitemos y vamos a ver qué es lo que hace la radiación ultravioleta. Y también nos permite este tipo de tecnologías controlar factores bióticos, como en este caso el comportamiento de insectos y algunos patógenos. Bueno, esto no lo vamos a mencionar. Lo que es importante con tecnologías y sobre todo hoy en día, cuando queremos darle trazabilidad a los productos, tanto para controles bióticos como abióticos, la trazabilidad es clave. Y sobre todo para cuando tenemos agricultura orgánica, es extraerle digamos, las materias primas que son tóxicas o perjudiciales para el ser humano y el ambiente. En este caso, para esta tecnología de Surround le extraemos las arenas, los metales pesados a través de imanes a bajísimas temperaturas. Después se hacen unas flotaciones, se les termina extrayendo las impurezas. Y después aquí viene el secreto, no secreto, sino lo interesante de esta tecnología. Lo quemamos a 1100 grados centígrados en estos hornos y cambiamos su estructura química. Aquí es donde viene lo interesante de esta tecnología, que cambiamos desde la izquierda, que es como se ve la arcilla normalmente, la cambiamos hacia la derecha, que es la caolina modificada, calcinada, que nos permite mejorar la efectividad de dispersar la luz, en este caso infrarroja y ultravioleta. Así que hay un cambio que hacemos y eso también cambiamos su estructura electroquímica y hacemos un producto más eficiente y electrónicamente inerte. Aquí vamos a empezar ya cuáles son los aportes que va a dar este tipo de tecnología para el manejo de factores abióticos. Aquí pueden ver cómo se ven los estomas con esta tecnología. Los estomas se mantienen activos, funcionales y muy abiertos. Estábamos hablando de cultivos que estamos hablando de 18, 25, hasta 45% más de estomas en condiciones de altísimas temperaturas más abiertos con esta tecnología que sin la tecnología. Entonces ustedes pueden ver aquí estomas activos con lo más importante porque la superficie tiene un factor de disminución de temperatura considerable. Entonces eso hace que los estomas sean más activos durante todo el periodo de actividad del cultivo durante el día. Aquí podemos ver, aquí pueden ver una planta joven de palto, aquí en Perú, aplicada con esta tecnología, con Surround, y pueden ver cómo se ve sobre la superficie y cómo pueden ver los estomas, muchos estomas abiertos y altamente activos. Bien, uno de los aspectos más importantes, ya vimos que la planta, cómo esta tecnología nos ayuda a mantener la planta activa, el microclima
fresco y funcionando en forma eficiente, pero aquí vemos en lo que hace los problemas de temperatura y radiación. Este es un cultivo bien interesante, no es palta, pero es muy didáctico. Es piña. Piña es un cultivo que ustedes saben que es de los que cierran estomas totales, y justamente cuando la planta necesita más incorporación de CO2 es cuando menos actividad estomática tiene. Este es un cultivo donde Surround se usa, y esta tecnología de caolina se usa bastante extensivamente. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que la temperatura, que es un factor infrarrojo, lo disminuimos de 50 grados centígrados abajo a 39 grados centígrados arriba, donde está aplicado el Surround. Y en cuanto a la radiación ultravioleta, ¿ya? Ustedes pueden ver mucha de esa piña amarilla, las hojas, las nervaduras centrales amarillas, eso es necrosis a nivel de cloroplastos por efecto de la luz ultravioleta. Y a la izquierda, bueno, ven los efectos que tiene sobre los procesos oxidativos internos en la planta, donde hay degradación celular, hay efectos sobre la fotosíntesis y esos tejidos no se recuperan. Entonces, el efecto infrarrojo y ultravioleta es un factor acumulativo en la planta que después se va a reflejar en una menor productividad. Todavía no hemos hablado de protección de fruta. Estamos hablando solamente de los factores fisiológicos de la planta. Bien, ¿qué es lo que pasa con las consecuencias de un estrés térmico entonces? Las plantas expuestas a demasiado calor y luz solar, como lo mencionamos, fotosintetizan en una menor intensidad. Los estomas de las hojas entonces se cierran y las temperaturas internas del cultivo aumentan. Entonces, ahí es donde tenemos que usar más agua, etcétera, para enfriar el sistema. Por lo tanto, la planta va a captar menos CO2, menos energía, menos carbono para estructura, para carbohidratos y otras estructuras que nos van a formar el cultivo final que necesitamos. Es muy importante recordar entonces, si tenemos que controlar infrarroja y ultravioleta, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con tecnología como esta, que nos refleja la radiación ultravioleta e infrarroja. Las plantas se van a mantener más frescas y generan nosotros vimos ahí que en piña pues un cambio de temperatura importante, pero hablamos en general de cultivos frutícolas que andan entre 3, 4 y hasta 6 grados de temperatura, dependiendo de las regiones y la intensidad, etcétera. Pero hay una disminución de la temperatura y por lo tanto se van a mantener más frescas, van a tener los estomas más abiertos, que ya vimos cuáles son los efectos que tiene sobre esto, y por lo tanto va a ingresar más CO2 y al final del día vamos a tener más producción de estructuras que nos van a dar el fruto que estamos buscando, en este caso es el palto, en cuanto a calidad y a cantidad. Bien, cuando nosotros hablamos de los factores abióticos, ya vimos que cuál es el efecto que tiene la temperatura y la radiación, tanto infrarroja como ultravioleta, pero vámonos más allá. Vamos a ir a qué hace, cómo podemos ver y cuál es el resultado de un proyecto de investigación que hizo el doctor Glenn, que fue el que descubrió en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos esta sustancia, esta tecnología, para resolver uno de los tantos factores abióticos que nos afectan los cultivos. Esto no es palto, pero es una C3, que son manzanas. El doctor Glenn cubrió 4 árboles de manzana totalmente y les inyectó CO2 atmosférico a cada una, midió la cantidad de CO2 atmosférico que pasó y midió la cantidad de CO2 atmosférico que salió del sistema, o sea, de cada una de estos árboles. Y llegó a la conclusión de que el control de la temperatura, sobre todo de la infrarroja y la ultravioleta que nos afectan cloroplastos, tiene un efecto positivo sobre el proceso de fotosíntesis en la planta que se refleja en productividad. Y vamos a ver qué fue lo que él consiguió. Básicamente él pudo medir
en estos árboles en un día, más o menos de 9 a 10 de la mañana, ustedes ven que se presenta una buena absorción de CO2. Ya después, cuando el día empieza a calentarse, se produce la diferenciación. Donde existe la tecnología de manejo, de control del factor abiótico infrarrojo, ¿ya? O sea, calor, la cantidad de CO2 absorbido anda entre 15 y 20 miligramos por segundo, el delta entre una línea y otra. O sea que el uso de esta tecnología efectivamente está produciendo un efecto positivo sobre el proceso de fotosíntesis en la planta, mientras en el caso del testigo, la planta no es que va al cero, pero sí se inactiva durante el día, y ese proceso de activarse e inactivarse, activarse e inactivarse, consume mucha energía que al final no la usa para los procesos productivos o la producción de palta, que es lo que andamos buscando. Esto se volvió a repetir durante toda una semana, no fue una situación puntual, sino que él logró demostrar todos los días se producían los mismos deltas, así que es algo repetitivo y es algo que vamos a poder obtener cuando usamos este tipo de tecnología. Aquí vemos el efecto sobre el crecimiento de las plantas, en el caso de paltos. Por eso insistimos que estas tecnologías deben usarse desde el inicio de los cultivos, desde los árboles más nuevos, porque ahí es cuando empiezan los procesos de estrés que se van a manifestar durante toda la vida productiva del árbol. En este caso se aplicaron cítricos, ustedes pueden ver los árboles blancos a la izquierda, aplicados con esta tecnología de caolina, de surround, y a la derecha pueden ver los árboles no aplicados con surround. Y la tasa de crecimiento es más o menos el doble o el triple. Entraron a producción casi un año o 2 años antes que los otros árboles. ¿Por qué? Porque le permitimos, a través del control de ese factor abiótico infrarrojo y ultravioleta, expresar su capacidad máxima de crecimiento. Cosa que normalmente no lo vemos porque no lo manejamos, sino que veríamos lo que está al lado derecho de esta diapositiva. Entonces, como ven cómo se refleja los cuadros anteriores de fotosíntesis, bueno, aquí lo tienen. Cómo el manejo de estos factores abióticos nos maximiza las respuestas y también nos minimiza los efectos negativos. Aquí vemos rápidamente temperatura, esto es en melones, pero para que se den cuenta de la intensidad de esta tecnología. Cuando se pone el termómetro en el mulch, en un plástico, medía 79. Le ponemos esta tecnología de surround, caolina encima, y bajamos la temperatura de ese mismo plástico a 42. Y en el punto de siembra, que podría ser una plántula de palto, lo que ustedes quieran, lo bajamos a 34. Y esa es la idea. Aquí, esto es una demostración física de lo que es sobre la temperatura. Y aquí, ya para ir finalizando, vemos el efecto también sobre la temperatura que veríamos en el palto. Toda esta información en el futuro la vamos a ir generando, pero es lo mismo. En este caso son manzanas sin aplicar y manzanas aplicadas. Tenemos un delta de más o menos, tenemos 39, tenemos 4 o 5 grados centígrados de diferencia, y ven la intensidad con que tenemos la ultravioleta y la infrarroja que nos queman las manzanas. En el caso de abajo, no quema la manzana, no quema el palto, y podemos tener cultivos, productos de mayor calidad. Bien, con esta tecnología entonces y con esta pequeña charla que quise darles, los introduje en el concepto de manejos abióticos para que ustedes los incorporen dentro de sus prácticas agrícolas, porque ya no es un factor casuístico, sino que ya se presenta todos los días. Y si tenemos herramientas para poder minimizar esos factores detrimentales, es importante que la manejemos. Pero claro, ¿con qué? Con que nos dé resultados de productividad, porque si no, no tiene ningún sentido. En este caso, esta tecnología no lo permite obtener. Entonces,
como les dije, el manejo del estrés técnico de radiación para maximizar la productividad de los cultivos, en este caso de los paltos. Y muchas gracias por haberme escuchado y estoy en disposición a sus preguntas. Estupendo, Alex. Siempre, la verdad, un placer escucharte. Te agradezco tremendamente y en nombre de todos la información y la presentación. Oye, una pregunta, ¿me vieron la cara mientras hacía la presentación o no? Sí, se veía perfecto. Okay. La cara y la presentación a la vez. Yo no veía nada porque tenía la presentación. No, súper Okay. bien, súper bien. Alex. Gracias, muy amables a todos. Al pasarte en la administración, en el chat, no sé si te han hecho llegar alguna de las preguntas o de repente la están pasando para el final, ya que te puse como administrador, como no tengo por el peso de la presentación. No, había alguien que no escuchaba, pero solo tengo eso. Perfecto, perfecto. No Entonces, veo ninguna pregunta por el momento. Entonces, para todos, si hay alguna pregunta con respecto a este factor abiótico que es la radiación y la baja humedad presentado por Alex, como también para los usuarios o los que tengan cuestiones con el producto Surround, al final de la presentación vamos a redirigir las consultas y se las vamos haciendo llegar. Entonces, si estamos todos de acuerdo, pasamos a la presentación de Marco Matar, que nos va a presentar las buenas prácticas para el manejo de estos factores abióticos en el cultivo de palto. Marco, entonces te paso el host para que puedas compartir la presentación. Vale, Yamil, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Me escucha perfecto. Hola, buenas tardes a todos. A ver si me dejas compartir. Todavía no puedo. Sí, ya puedes, ya, Marco. Ya te acabo de poner. Dale. ¿Se ve bien? Ahí está, ya cargó. Se ve bien. Ya cargó. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Tatters la invitación a hablar de esto. Estamos empezando una nueva campaña de paltos. La verdad que ando Nica. La verdad estoy bastante sorprendido con las producciones que tuvimos y nuevamente vemos que un año bastante prometedor hasta el momento. Algunos campos en el norte que no están bien, bueno, quizás esta charla les va a ayudar un poquito a entender el por qué. Ya hoy día somos muy amigos de culpar siempre a lo ajeno, perdón, no a lo ajeno, sino a cosas externas, y pocas veces hacemos mea culpa de cómo estamos manejando las cosas, ¿ya? Bueno, voy a quitar la cámara para tener mejor señal, digamos. A ver, dame un segundo. Bueno, da igual. Bueno, ya Alex habló bastante del tema de la radiación y eso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer pasar más rápido este tema. Y aquí me voy a remitir un poquito porque ya nos vamos a meter en el cultivo y quiero mencionar que las producciones que tiene Perú, que hemos llegado hasta 46 toneladas por hectárea sin problema, y posteriormente hemos visto que pueden caer a 28, 29. O sea, el aguacate o el palto sigue manteniendo una cierta alternancia, pero la verdad es que las producciones son bastante buenas. Cuando nosotros comparamos con otras zonas productivas, vemos que Perú tiene, hoy día el país que mejor produce por hectárea es Perú. Que haya gente que no haya levantado cabeza en eso, bueno, ya voy a explicar por qué puede haber ocurrido. Pero cuando yo empecé a venir a Perú hace 22 años, empecé a darme cuenta que habían cosas muy distintas a Chile, sobre todo con el tema, los datos que nos entregaban, las estaciones meteorológicas y las bandejas vaporimétricas. Y pueden ver acá que en bus en rojo, que hay que hacer una correcta interpretación de los datos de la bandeja y estación meteorológica, ¿ya? Ajustar el K sub C a la realidad del huerto. Muchas veces pasa que usan K sub C el que sacaron de la literatura, ¿cierto? Todavía existe mucho miedo a la fitóftora. Créanme que la fitóftora es un virus, podríamos decir como es como el virus de la influencia o la cepa débil del COVID, y ahora estamos ya con cepas más graves, ¿cierto?
La Phytophthora es un hongo que se le ha dado mucha importancia y créanme, por lo que he recorrido estos 20 años asesorando a los diferentes países, es una enfermedad bastante secundaria y realmente ha frenado mucho el desarrollo de los paltos porque por miedo a Phytophthora se ha dejado regar y la verdad que eso ha producido bastante daño. ¿Ya? Bueno, ¿cómo enfocar el manejo? Es importante en relación al riego que del total del agua que absorbe una planta, el 98% se destina a refrigeración y solamente un 2% fotosíntesis. Es muy importante tener una calidad y una condición del sistema radical, ¿cierto? Todo parte de las raíces. Nos encanta hablar de raíces, de enraizantes, y muchas veces no nos damos cuenta del entorno donde están las raíces. O sea, si no tenemos le voy a mostrar lo que es un buen ambiente para raíces, por más que apliquemos enraizantes, la verdad es que eso no nos da el resultado que estamos esperando. Y también es muy importante la calidad y la condición de las ramas cargadoras de fruta. No se olviden que los huertos se valoran por la fruta que produce más que qué tan podado, qué tan abierto está, mira que se ve lindo, que se ve iluminado. Hoy día hay una obsesión por abrir los paltos y la verdad que, como dijo Alex, la radiación es un tema que no es menor, ¿cierto? Hay incrementos de radiación y yo siempre he dicho que la fruta de la palta es como nosotros. Cuando hay sol, cuando hay radiación, cuando hay calor, nos gusta estar a la sombra. Ocurre lo mismo con la fruta del palto. Bueno, ¿qué es lo que es la raíz del palto? La raíz del palto tiene una gran característica, que es una raíz que crece con geotropismo negativo, ¿cierto? Nos han enseñado que las raíces crecen a favor de la fuerza de gravedad y podemos ver acá en la foto de la izquierda, la foto de la izquierda podemos ver una raíz tomada esa foto la tomé en Olmos, ¿cierto? Haciendo una calicata. Y pueden ver cómo la raíz va subiendo a ubicarse en esa interfase que existe entre la hojarasca del suelo, entre la hojarasca de las hojas que se van renovando. También puede ser un mulch, ya sea sintético o artificial, o caña o chala de maíz, etc. Pero la raíz principal, la que está absorbiendo, no la estructura, sino que la que absorbe se tiene que situar en esa interfase entre la hojarasca y el suelo. ¿Ya? Aquí pueden ver, nosotros simplemente moviendo el pie, o sea, la hojarasca con el pie o con la mano, vemos que no es necesario hacer un hoyo para encontrar las raíces, y ahí podemos ver que están prácticamente suspendidas en el aire esas raíces, ¿cierto? Y son las que hacen la absorción de los aguas y los nutrientes que estamos aportando. Miren acá, esto en Chile, cultivo camellón, cultivo con baja productividad, y pueden observar que se ha perdido la hojarasca en el camellón. Eso ustedes si se acercaban, había mucha raíz que estaba expuesta a la luz y obviamente se murió. Acuérdense que las raíces crecen en zonas oscuras, no en presencia de luz. Entonces, si hay raíces ahí es porque en algún momento hubo oscuridad. Si hoy día están expuestas a la luz, ¿cierto? Y a la atmósfera, es porque por efecto camellón, pendiente, lluvia, ¿cierto? Movimiento de hojarasca se perdió y la verdad es que eso quedó descubierto y no es un ambiente óptimo para el crecimiento de las raíces. Entonces muchas veces ustedes dicen, bueno, aplico un enraizante. Sí, perfecto. Van a aplicar un enraizante, la planta va a gastar energía en hacer que se raíce, pero lo que nunca va a terminar. En la medida que ustedes no logren mantener ese mulch y esa hojarasca, esto no va a funcionar de la manera óptima. Vean la siguiente lámina, lo que es una planta que llega de vivero. Fíjense que las raíces, a ver dónde está el puntero acá, perdón, a ver, puntero, bueno, fíjense que en la bolsa de vivero, las raíces están, las punteras, ¿cierto? Están en la base de la bolsa, y eso, como muestra nuevamente la foto de la derecha, desde la base de la bolsa tiene que nuevamente regenerarse y vuelven a subir con geotropismo negativo y situarse en esa condición de interfase entre la hojarasca y el suelo. Vean temperaturas del suelo, estas temperaturas son de Olmos. ¿Por qué me refiero a Olmos? Porque, bueno, el ensayo que final hicimos ensayos con protectores solares, ¿cierto? En la zona de Olmos, zona muy caliente. Siempre teníamos la duda si se iban a producir paltas de buena calidad y, bueno, hemos tenido resultados bastante positivos con las empresas que me ha tocado trabajar.
Y pueden ver ahí, por ejemplo, bajo la misma planta, temperatura de suelo tomada con hojarasca, pero al sol. Vemos que hay 32 grados Celsius, casi 33, temperatura de suelo. Eso fue tomado a las 10 de la mañana. O sea, en la medida que avanzamos en el día, la temperatura se incrementa, ¿cierto? Vean en la foto de la derecha, la misma planta, pero tomada temperatura a la sombra, ¿cierto? Y vean que son 26 grados Celsius, o sea, hay una diferencia importante. Y si ustedes toman la temperatura en la entrilera, ¿cierto? Y en zonas donde no hay hojarasca, donde no hay efecto del riego, y la temperatura perfectamente puede llegar, si nosotros no logremos esta condición óptima para el desarrollo de las raíces, esto no nos va a funcionar, ¿ya? Recuerden siempre que el 98% de... Por ejemplo, una foto en Colombia, vean allá, ahí se cultiva también en condiciones de alta pendiente, con alta pluviometría, se caen cerca de este año, bueno, ha llovido mucho, hay zonas que van a superar los 3.000 milímetros de lluvia, y con esa pendiente y con esa precipitación, obviamente toda la hojarasca se va desplazando a las zonas más bajas, y obviamente las raíces que están en círculos ahí, que en algún momento eran activas porque estaban a la sombra, bajo la hojarasca, expuesta al sol, a la luz, y se mueren. Ahí pueden ver trabajos que hacemos en Colombia, ¿cierto? Los mismos restos de poda, ramas gruesas, estamos generando esos retentores de hojarasca y nuevamente repoblando. Y pueden ver aquí en la foto que perdió toda la hojarasca bajo el tronco, ¿cierto? Cercano al tronco, y está en la zona más baja donde hay menor incidencia de desarrollo de raíces, ¿ya? Entonces es muy importante que vayamos teniendo y pensando y manteniendo y cosechando hojarasca, llámese mulch, ¿cierto? Ya sea por la misma regeneración de la hoja del palto, o en el caso de no tenerlas, poner mulch, por ejemplo, muy común, ¿cierto? Poner chala de maíz, ¿cierto? O algún otro tipo de mulch para generar una buena condición de crecimiento de raíces. Ramas productoras de fruta. Nunca hay que olvidarse, y creo que se ha olvidado esto, el hábito de fructificación del Hass. Toda especie frutal tiene un hábito de fructificación, y eso se debe respetar porque no se puede cambiar. Entonces aquí empezamos ya con entender por qué muchos campos no producen y por qué tienen mucho descarte por golpe de sol. Es porque se le ocurrió decir que, bueno, la medida que yo corte las ramas, mantengo pequeño el árbol, voy a entonces producir fruta en zonas más bajas, y eso no es así. Aquí pueden ver el hábito de fructificación de Hass. Esta foto la tomé en Colombia. Allá no se usan reguladores de crecimiento. Pueden ver acá una gran cantidad de frutas cuajadas. Podríamos hablar del primer piso de la rama. Posteriormente sale el brote de la panícula, ¿cierto? Sobre la panícula, y vean que, a diferencia de lo que todos creen, que este brote es antagónico al cuaje, pueden ver un tremendo brote acá, con hojas muy activas, ¿ya? Y eso hace que esto esté funcionando. La importancia de las hojas, aunque suene obvio decirlo, lo voy a repetir. Nosotros tenemos bombas de succión de agua, y esas bombas de succión de agua es la hoja. En la medida que tengamos hojas con buen tamaño, brotes con buen vigor, vamos a tener una muy buena succión y movimiento de agua hacia la parte aérea, ¿cierto? Y la calidad de la fruta no es que le llegue el agua directamente a la fruta, sino que el efecto de esta hoja que está jalando, ¿cierto? Y bombeando agua, indirectamente estamos haciendo que el agua le llegue a los frutos, ¿cierto? Bueno, también obviamente los frutos tienen capacidad de atracción de agua, pero en la medida que estas hojas son activas y con buen vigor estos brotes, tenemos un muy buen resultado productivo. Muchas veces pasa que tienen golpe de sol, sobre todo en la zona de Trujillo, me ha tocado ver. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacaron este brote porque tenían miedo que actuara en contra del cuaje de fruta. Sacan este brote, queda la fruta expuesta, y ahí viene el famoso papelito o poncho. Yo ahí a veces soy un poco irónico, pero digo, ¿tú produces palta o produces papel? Porque el árbol parece el árbol de papel. Cada fruta tiene un poncho papel para protegerse del sol, cuando en condición natural, si tú tienes un buen manejo agronómico, tú debes potenciar y maximizar ese 98% de agua que se dedica a la refrigeración, ¿ya? Y ahí empieza a funcionar. Miren acá, estos materiales no se deben podar. Me ha tocado ver mucho que los podan porque están altos, porque molestan, porque dan sombra. Es como los Easy se embosca, y si crece. Y también yo digo, bueno, y si te produce fruta y te va bien, yo creo que digamos, ese Easy es el que me gusta más. Entonces esos materiales no se podan.
estos materiales se podan. Muchas veces los huertos que están con mucho golpe de sol, que estamos culpando de la radiación, nos encontramos con este tipo de estructuras, este tipo de materiales, ¿cierto? Donde las ramas ya se han envejecido, esta rama ya ha dado 3 o 4 campañas seguidas de fruta, ya necesita ser podada, pero muchas veces dejan estas ramas para producir porque están en una posición más baja en el árbol, más cómodas de cosechar, pero eso te da fruta de mala calidad. Vean acá dos comparaciones, ¿cierto? Ramas envejecidas que siguen produciendo fruta con hábito o posición horizontal, eso ya está, deben ir a ser podadas, ¿cierto? Eso ya merecen una jubilación. En cambio, lo que hay que mantener son estas ramas que todavía mantienen ángulos verticales o semiverticales, ¿cierto? Que tienen fruta de muy buena calidad. Miren la calidad de las hojas, bombas de succión bastante poderosas, ¿cierto? Que hacen que logremos fruta de buena calidad y al mismo tiempo esas mismas hojas y esos mismos brotes de buen vigor son los que dan la sombra a esta fruta, ¿ya? Y eso al final es fruta exportable de muy buena calidad. Miren, aquí vemos la foto de la izquierda, buenos materiales productivos, y la foto de la derecha, malos materiales productivos, ¿ya? Obviamente un huerto que está en la condición de la derecha va a necesitar mucho protector solar, ¿ya? En cambio, la foto de la izquierda vemos que la misma planta es capaz de refrigerar y está trabajando para nosotros y no nosotros para la planta. Pero tenemos que mantener esas estructuras verticales con muy buenas capacidades de producción y con muy buena capacidad de refrigeración. Pueden ver en un árbol qué materiales se deben de podar. Nosotros, ¿qué es lo que podamos? Las ramas, que este es un solo árbol, ¿ya? Todo lo que está en el círculo rojo se debe podar porque son ramas que ya produjeron fruta. Y justamente muchas veces la gente saca lo que está en el círculo o los círculos celestes, ¿cierto? Como en el verano vi que esta rama me está molestando porque está proyectando sombra y no tiene fruta, la elimino porque bajo de altura, ¿cierto? Y aumento la iluminación del árbol. Pero justamente un error tremendo porque el aguacate o el palto es alternante, por lo tanto, esta rama me está produciendo este año y el año siguiente va a producir esto. Si yo lo saqué, ya no tengo flores y la alternancia no es el clima, no es el niño o la niña, es un tema de manejo técnico, ¿ya? Entonces hay que saber bien lo que vamos a podar y lo que no vamos a podar. Vean acá, manejo del riego. Hoy leí en el huerto, perdón, leí en el último libro del palto, el K sub C, ya, invento el valor, 0,7. Y ahí viene la pregunta, ¿en qué condiciones está tu huerto? ¿Problemas de salinidad? ¿Problemas de enfermedad de hongos de madera tipo la pseudoplodia, ¿cierto? Miren acá, riegos por surco, o riego gravedad, como llaman en Perú, ¿cierto? Pero miren la defoliación, esto es muy típico, por ejemplo, el Valle de Chincha. Y vemos aquí la foto de la zona baja, ¿cierto? Lado derecho, con un muy buen vigor. Obviamente, el caso C que tú vas a elegir no es el que te dice el libro, sino que tienes que tener la experiencia suficiente en campo para poder decir, sabes que vamos a regar de la siguiente forma o de tal forma, ¿ya? Recomendación de riego, la tendencia hoy día es ir a más que a menos, ¿cierto? En lo personal siempre recomiendo un K sub C mayor o igual a 1. Me encantaría decirles que vamos a ahorrar agua, eso hoy día es como una frase políticamente correcta, pero la verdad que todos los intentos de restringir agua sin hacer un soporte técnico que valide eso, llámese sonda, ¿cierto? Calicatas, satélites, ¿cierto? Temporadas de follaje, si no se hace de la forma correcta, y es muy fácil equivocarse, eso al final se traduce en un mal resultado productivo. Y como mencioné anteriormente, no hay que tener un fitóftora. Fitóftora es un fantasma. La verdad que hoy día, incluso si tuviera fitóftora, yo la verdad en Perú a lo mejor con mala condición de vivero o me esté manejando demasiado el riego o los drenajes en el huerto. En Colombia es lo mismo. Colombia todos aterrados a la fitóftora y nos llueve entre 1000 milímetros y no hay fitóftora. Pero lo que sí siempre hay es hongo de madera la pseudoplodia. Y hemos visto que a la medida que tú restringes riego, que tú tienes un árbol estresado, que no estás regando de la forma correcta, se expresa violentamente la presencia de la pseudoplodia en el huerto. Recomendación de nutrición. Aquí hay que ser muy claro y creo que esta es la tendencia y lo hemos comprobado durante años en todas las hectáreas que asesoro, digamos. La concentración, o sea, la fertilización debe ser en concentración, no en unidades. Los fertilizantes, los nutrientes, perdón, entran a la planta por flujo de masa,
tiene que haber un mínimo de nutrientes que la planta reconozca para que sean absorbidos, y esto cuando ustedes fertilizan en unidades no lo controlan, y la verdad muchas veces pueden pasar a excesos que pueden generar salinidad instantánea, ¿cierto? Por un momento, o deficiencia que la planta nunca supo y al final eso no está bien nutrido, ¿ya? Es importante el manejo de la concentración de nitrógeno para generar estructuras vigorosas que sean capaces de mover el agua, o sea, los chupones, porque sin chupones no hay movimiento de agua efectivo dentro de la planta. Y es muy importante el manejo de la concentración de potasio. Ya en la charla anterior se comentó, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener unos estomas activos. El potasio está directamente relacionado con la actividad estomática. Por lo tanto, si nosotros estamos fertilizando mal con potasio, no vamos a tener actividad, o vamos a tener poca actividad estomática, ¿ya? Y hay una característica que se menciona en el palto, a diferencia de otras especies que son más productivas, es que el palto tiene muchos estomas y muy chiquititos, si los comparamos con un manzano o con un cítrico. Por lo tanto, tenemos muchos estomas que tenemos que hacer funcionar. Y en este sentido, si no hacemos una buena nutrición con potasio, esto va a ser deficiente, ¿ya? Miren acá un ejemplo, aquí pongo un ejemplo de cómo se debe fertirrigar. La fertirrigación no es aplicar el fertilizante a través del agua riego. La fertirrigación es a trabajar con concentración, ¿ya? Miren acá, por ejemplo, si hablamos de un palto, ¿cierto? Y quiero aplicar 20 partes por millón de nitrógeno. Aquí está la simulación, dice edad 2 años, árboles por hectárea 400, ¿cierto? Según la tabla que me puede decir el libro, me dice que para esto necesito 120 gramos de nitrógeno por árbol, por 400 árboles me da una cantidad de 48 unidades o kilos de nitrógeno por hectárea al año, ¿ya? Tengo un riesgo estimado en estas condiciones de 9.780 metros cúbicos campaña, y los metros cúbicos aplicados desde agosto a marzo, que es cuando mucha gente es la época de fertilización, pero la verdad que en Perú hemos visto que fertilizar todo el año con nitrógeno. No se puede para nitrógeno. Entonces, si yo quiero aplicar 20 partes por millón y hago este análisis, esto me dice que los metros cúbicos necesarios para hacer fertiliego, para aplicar estos 48 unidades a razón de 20 partes por millón, son 2.400 metros cúbicos, ¿ya? Mis metros cúbicos estimados al año son 7.380. Por lo tanto, me van a quedar, si yo aplico en forma correcta, estas 20 partes por millón, me van a quedar 4.620 metros cúbicos libres, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que dividir todo mi nitrógeno en los riegos que voy a aplicar, porque al final eso queda diluido, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un correcto fertirriego, se empieza a encontrar que en la planta el resto de los riegos, como siempre tiene que absorber cationes y aniones, ¿cierto? Si usted no hace una buena fertilización y solamente aplicó eso y el resto del año, ¿qué va a significar? Que la planta va a absorber sulfatos y cloruros, la planta igual va a crecer, pero va a estar desnutrida y obviamente no va a lograr llegar a esas 30 toneladas por hectárea que hoy día muchos huertos ya lo están sacando en forma permanente, incluso más. Miren, para el potasio, cuando hablamos de regulación estomática, si yo tengo un estimado de 20 unidades, no sé si pueden apagar los micrófonos, por favor. Señor Padilla, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Si yo voy a aplicar 20 unidades de potasio, que significa 20.000 gramos de potasio, ¿cierto? Y quiero aplicarlo a razón de 4 miliequivalentes por litro, que a esa concentración ocurre flujo de masa, la planta reconoce que hay potasio disponible en la solución de suelo. Quiere decir que necesito 125 metros cúbicos en el mes para aplicar estas 20 unidades, ¿cierto? A esa razón. Si yo me voy al verano, estoy con un ET diario de 5 milímetros día, ¿cierto? Con un caso de 1, quiere decir que ese mes yo tengo que aportar 1.500 metros cúbicos. Entonces, si yo divido esas 20 unidades de potasio en 1.500 metros cúbicos, el potasio quedó absolutamente diluido. Lo más probable es que todo el potasio quede absorbido en el suelo y no quede disponible para la planta. Por lo tanto, yo pienso que lo hice bien, pero no lo hice bien y obviamente mi regulación estomática no es la óptima porque yo no estoy aplicando el potasio de la forma correcta.
Esta es la forma, esta lámina siempre la muestro en mis charlas, esta es la forma de fertirrigar, ¿cierto? Aquí se habla los 1000 equivalentes para cada nutriente según la etapa fenológica. Esto es válido para palto y cítrico. Y con la verdad que en este modelo nos ha ido bastante bien, y eso lo voy a corroborar ahora con los datos de los resultados del informe que se presenta con el tema de la aplicación de los protectores solares, ¿ya? Bueno, se hizo un ensayo en la zona de Olmos, ¿cierto? En la agrícola Cao, zona caliente. Para los que no conocen Olmos, la verdad que es una zona bien caliente. Cuando se inició Olmos, estaba la duda por la temperatura si iba a ser óptima para la producción de paltos, como se pensó que era como es el comportamiento en Piura, que ha sido no el óptimo para el tema del palto. Siempre ha estado, en la zona norte siempre se ha culpado mucho al golpe solar, a la radiación, el aborto de la fruta, y a través de eso explican las bajas producciones. Pero aquí pueden ver que, bueno, son los diferentes tratamientos: testigo, surround. Aquí están la WP, ¿cierto? 25 kilos aplicados 2 veces, ¿cierto? 2 de noviembre, 4 de diciembre. Junto con esos surround, ese es 40 kilos aplicados en diciembre, enero, febrero, en 2 fechas, ¿cierto? Aquí tenemos tratamiento 2, surround también, 37,5 kilos y 60 kilos, es una dosis más alta de ambos productos en las mismas fechas. Tenemos otro protector solar en base de resina de pino, 60 litros aplicados en estas fechas, como se indica. Y también otro protector solar del mercado, que en base a silicato de magnesio, 60 kilos aplicados en esas diferentes fechas. Cuando vemos los resultados, el testigo, bueno, vemos que la gente a lo mejor no va a creer en estos resultados, pero la verdad es que al final les muestro la tabla real de producción de esta empresa. Es bastante exitosa el manejo del palto. Testigo, 29 toneladas por hectárea. ¿En cuántos kilos por hectárea, cierto? El tratamiento 1 con surround en dosis baja, 30 toneladas por hectárea. El tratamiento 2 con surround en dosis alta, 34 toneladas por hectárea. Resina de pino, 35 toneladas por hectárea. Silicato de magnesio, 30 toneladas por hectárea. Y ninguno de los tratamientos obviamente fue distinto al testigo, pero obviamente se ve una tendencia a una mayor producción en función de la aplicación de los protectores solares. En cuanto a número de frutos por árbol, vemos que el testigo 306, surround en dosis baja 314, surround en dosis alta 328, resina de pino 347, silicato de magnesio 327, y nuevamente no vemos diferencia con respecto al testigo, pero sí vemos una tendencia al aumento del número de frutos por árbol en la medida que se aplican protectores solares. En cuanto a peso de fruto, también vemos que ya aquí se empiezan a ver diferencias entre tratamientos, pero vemos, por ejemplo, el testigo 300 gramos. Ojo, muy interesante esto, porque en Olmos siempre se habló que los calibres de fruta iban a ser bajos. Bueno, hay muchas empresas también que no han tomado el manejo y también tienen calibres bajos, pero fíjense acá, los calibres promedios son bastante buenos, son 300 gramos, ¿cierto? 303 gramos. Y ya vemos que, por ejemplo, dentro de los tratamientos, el silicato de magnesio dio el calibre más bajo, ¿ya? Siendo que son igual al testigo, a diferencia que surround, como el surround en dosis alta, el que mayor gramaje dio por peso de fruto. En cuanto a materia seca, también se ve que hay diferencia con respecto al testigo, a pesar de que no es estadísticamente significativo, pero ganar un 1%, 0,7% de ganancia en materia seca te adelanta la fecha de cosecha, y como estamos hablando de una zona temprana como es Olmo, eso sí significa que hay un incremento en la utilidad total del huerto, porque en la medida que cosechemos más temprano, el precio es mejor en esa ventana. Lo importante de este ensayo, porque inicialmente, claro, empezamos las conversaciones con Tattersall, con Yamil y con Ricardo, digamos, para un tema de protección solar. Y bueno, empezamos la discusión y Ricardo nos comentaba que él había visto cosas anexas a la protección solar, que son lo que justamente los datos que estoy presentando. O sea, hay un aumento en la materia seca y hay un incremento en la productividad. Y fíjense que no he mostrado resultados ¿cómo se llama?, de incidencia de daño solar, porque la verdad que no los tuvimos. Ya aquí pueden ver, estas son las producciones de esta empresa, este bloque terminado cerrado, ya no es el ensayo, sino que son diferentes sectores de riego,
Y pueden ver, este campo se plantó el 2016, primera cosecha 8 toneladas, segunda 18, 25, 39 toneladas por hectárea, 93% exportable, y de los no exportables solamente el 1% tuvo daño por sol. Encuentro muy interesante esto porque inicialmente, como decía recién, se comenzó la discusión por daño solar, pero vemos que cuando manejamos correctamente las estructuras productivas, llámese ramas, chupones, un buen entorno para que crezca la raíz, ¿cierto? Un buen manejo de riego, ajustado a las condiciones y a las necesidades del cultivo, vemos que los protectores solares no solamente pueden estar con una mano en protección solar, que no lo medimos, no se vio acá porque obviamente no hubo, por un buen manejo técnico, pero sí te da toda esta otra, te abre toda esta ventana, como lo Alex en su charla, que la planta se siente más cómoda y vemos cosas secundarias que son muy importantes, no sea, ni siquiera secundarias, sino que por los objetivos iniciales del ensayo, que vemos que hay un incremento de la productividad y hay, digamos, también una mejora, un alentamiento de la materia seca, ¿ya? Cosas que comenta la gente de campo, que no se puso en el informe, que también cuando comenzó se terminó la cosecha, los árboles quedaron, son árboles de emergencia, de 39 toneladas por hectárea, el lote que menos dio fue 28, 29 toneladas por hectárea, pero comentarios de la gente que está en campo, que los árboles después de la cosecha se vieron con un aspecto muy descansado después de la cosecha, los que hayan sido tratados con protectores solares, ¿ya? Hoy día yo como asesor que veo en esto, claro, inicialmente yo te podría decir, bueno, yo no tengo golpe sol, pero sí dejo la puerta abierta que veo que hay un incremento a la comodidad del árbol que se refleja en una mayor productividad. Bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Estupendo, estupendo, Marco. Muchísimas gracias por la presentación y también por el estudio realizado. Como bien indicabas, perdón, el señor Teófilo Salvador, no sé si puede apagar su micrófono, o Marco, de repente tú le puedes poner en mute. No sé cómo se hace eso. Yo lo hago. Ya está. Muy bien, Marco. Entonces, no sé si te llegaron a ti las consultas, como no tengo la presentación, Marco, y te pasé el host, no sé si te llegaron algunas consultas al chat. Yo de antemano quería hacerte algunas consultas con respecto, o de repente iniciar con algunas consultas con respecto a los resultados mostrados. Tú mostraste algunos parámetros desde el incremento de producción, el número de frutos por árbol, el incremento de materia seca, que me pongo a pensar que mover la aguja en un campo, pues, con un manejo extraordinario, que está botando 40 toneladas por hectárea, debe ser más difícil que mover la aguja en un campo de repente que está produciendo 20. Quizá el impacto de los protectores solares va a ser mayor en un campo, digamos, donde tiene el reto mayor, donde todavía no logran esas producciones, Marco. Bueno, justamente, siempre cuando hablo con empresas que quieren hacer ensayos, obviamente, ¿cierto? Es como, no sé, a lo mejor lo digo en broma, pero uno dice, oye, mira, si estamos en 30, 35, 40 toneladas por hectárea, ¿tu producto me va a mejorar eso? Y muchas veces dicen, bueno, no sé, veamos. Y justamente cuando tú estás en esos niveles productivos, el producto si funcionó es realmente un buen producto. Porque como dices tú, a lo mejor un huerto que está en 15, 18, sí te va a ayudar mucho a lo mejor en la protección solar, porque te aseguro que un huerto que está en ese nivel productivo todavía no ha logrado hacer un buen manejo de riego, nutrición, y a lo mejor podan mucho. Entonces, yo sí he visto que cuando podan mucho, baja el nivel productivo, pero también al podar mucho tiene mayor incidencia o exposición a la radiación, y sí, ahí el protector solar te va a ayudar mucho en la protección del fruto. Pero como yo soy de la idea de que yo podo poco, no podo todos los años, quise, bueno, probar esto y vi que realmente hay una respuesta positiva a la productividad, y es lo que hablaba Alex en su charla, o sea, estamos dejando la planta más cómoda, y eso se está reflejando en un aumento de productividad.
Estupendo, Marco. Marco, te hago llegar una consulta de Nicola. De Nicolás, nos pregunta, y es una gran cuestión y un gran reto que tuvimos en los primeros años con el surround en Palto, que era el tema de tener un residuo que llegue a planta. Tú, en la experiencia, nosotros personalmente como Tattersall hemos logrado superar eso con los clientes. Sin embargo, igual te hago la consulta, yo también me gustaría complementarla, pero en las experiencias que has tenido, ¿hubo algún problema en recepción en planta con residuos del surround o sí se logró retirar fácilmente? No, lo que comenta la empresa productora, que ellos mismos tienen packing, digamos, bueno, se pusieron un packing al lado, que no tuvieron problemas de residuos y la fruta se limpió bien y no hubo ningún problema, ¿ya? También ahí comento, y ahí lo puedes profundizar más tú, Yamil, que hay dos formulaciones. Se ve que hay, no es que la planta quedó blanca, sino que la mezcla de las formulaciones hizo que más que blanco quedó gris tenue, que hizo suficiente para la protección solar que andamos buscando. Y no hubo problema. ¿Qué pasó? No está bien, estaba cortándole el audio. Estupendo. Marco, no sé si ahí me escuchan. Ahí ya te retomé. Marco, estupendo. Efectivamente, para complementar lo que dices y a cuestión de varios de nuestros clientes, el programa Surround que hoy tenemos implementado en Palto usa dos modalidades o dos formatos de Surround. El primero, como bien lo mostró Marco en el programa o en el tratamiento, empieza con el Surround WP, que es un surround que tiene adherente, que lo ponemos inmediatamente podamos, y ese surround no hay ningún problema porque todavía recién el fruto va a entrar en floración. Y acompañamos con el surround WP hasta que el fruto entra en cuaja y y comienza a agarrar su primer tamaño. Tengo entendido que a partir más o menos de 8 milímetros comenzamos nosotros a aplicar el surround S, que es un surround que no tiene adherente. Entonces terminamos las aplicaciones de surround casi entre 45 o 60 días antes de cosecha y la curva de concentraciones también va bajando. Por consiguiente, en las últimas aplicaciones del surround no solamente aplicamos un surround sin adherente, sino con muy bajas concentraciones porque la protección y el trabajo ya lo hicimos previamente. Entonces, con esas dos, digamos, herramientas, tanto el surround sin adherente y con esta curva de menor concentración pegado a la cosecha, llegamos con un producto limpio a los paques. Yamil, para aportar un poquito a redondear la idea, Marco lo dijo muy claro, hoy en día en Palta hay países donde tenemos más problemas de quema por radiación ultravioleta y se daña mucho la fruta. Pero lo que hemos observado es que con base en un manejo integrado de la plantación, Marco lo dijo muy claro, fertilización, suelo, riego, etcétera. Acordémonos que esto es un manejo integrado, no es una cosa y dejar otra, es un manejo integrado. En el caso del qué es lo que queremos lograr con esta tecnología, es la mayor cantidad posible de producción de masa foliar en cada uno de los estados fenológicos. Pero el uso del WP al inicio es porque queremos una mayor persistencia si hay problemas de alguna precipitación, si hay problemas de vientos, etcétera, que el producto se mantenga post-poda en el área foliar que estamos aplicando. ¿Por qué cambiamos después a un S? Es porque básicamente ya tenemos fruta y queremos que esa fruta esté expuesta a una formulación que es más fácil manejar tanto ambientalmente como en la empacadora. Pero como no se nos presenta fuertemente el problema de quema, o si se nos presentara, ya con eso lo estamos manejando. Pero el concepto general es buscar a través del manejo integral de la plantación y el árbol la mayor cantidad de masa foliar, porque eso junto con esta tecnología de surround es lo que nos protege el fruto. La sombra que produce el árbol, el buen crecimiento de esa área foliar, es una
es una seguridad adicional en la protección del fruto. Y como lo dijo Marco también, el otro es que vamos a estar protegiendo y activando sistemas de producción de raíces superficiales y de raíces de medio profundidad adventicias que son fundamentales para la absorción del agua que nos permite refrigerar la planta y tener una planta más eficiente. Así que como ven, Marco lo dijo clarísimo y yo quiero, ¿cómo se llama?, aportar un poco aquí en que debemos pensar en que todo esto nos va a llevar a tener una mejor producción y además, cuando hablamos de paltas también, de paltos, tenemos las fluctuaciones genéticamente establecidas, bianuales o como queramos llamarlas, cuando las producciones naturalmente bajan. Lo que queremos básicamente cuando suceda eso, ya sea porque naturalmente lo hace o porque estamos manejándolo no relativamente bien, es que estas tecnologías al mejorar esa área, ese motor que son las hojas y las raíces, hacemos que esas caídas no sean tan, o queremos que esas caídas no sean tan precipitadas. Eso es lo que se busca en la mayoría. Cuando hay ese factor, que no sea tan precipitado. Y eso se logra con lo que estaba mencionando Marco. Ese es el fundamental que debemos buscar. Y quería aportar eso. Gracias. Buenísimo. Alex, aprovecho que tomas la palabra. Sí. Tengo tres personas que están preguntando, Sí. acá un colega de Atos, Francescoli, y están preguntando por algo que tú siempre nos incentivas o nos recomiendas, que es la aplicación de Surround en plantas recién, en instalaciones nuevas de palta. Y la pregunta te la voy a complementar porque algunos están preguntando en qué momento empiezo a aplicarle Surround a una planta nueva, digamos, desde qué semana es recomendable aplicar el Surround y cada cuánto. En el otro también me preguntan la dosis en campos recién plantados para evitar quemado de ramas. Y el otro también me pregunta qué tiempo después del trasplante sugieres la aplicación de Surround. Bueno, sí, hay un manejo básico. Las plantas chicas o pequeñas que vienen de vivero, almácigo, como queramos llamarlo, vienen en unas condiciones de manejo muy controladas. Entonces ellas vienen muy cómodas, ya sea que tengan malla, sombra, de todo tipo. Cuando esta planta la trasladamos a campo abierto, se produce inmediatamente un estrés. La planta se estresa y hay un periodo que yo no lo podría determinar, tal vez Marco me lo puede aportar, pero hay un periodo en que en todos estos cultivos la planta se para. Es decir, ella no va a crecer hasta no acomodarse al medio donde está, porque además estamos cambiándole de suelo, es una condición diferente, etc. Mi sugerencia, y como vieron en las fotos de mi presentación, que son árboles chicos, la aplicación se inició cuando empiezan a verse los rebrotes. Cuando empiezan a verse esos rebrotes nuevos, que son los que debemos proteger, muchas veces esos rebrotes lo que hacen es que son producto del estrés propio de la planta cuando se trasplanta. Ella reacciona y nos produce estos rebrotes y son los que nosotros deberíamos empezar a proteger. Entonces, en general, cuando veamos la plantación nueva que empieza a emitir estos rebrotes, protejámoslos ahí. ¿Cuál es la dosis? Es una planta chica, no le vamos a estar aplicando 1, 2, 3% de volumen sobre el volumen de agua, sino que son plantas muy chicas. Yo diría que debemos trabajarlas entre 0.5 a 0.75% del volumen de agua que estamos aplicando y ir observando la emisión cuando aplicamos el rebrote nuevo, ese queda aplicado. Y eso va a hacer que la planta, van a ver que se va a estimular a producir más rebrotes, porque eso es lo que hemos visto, sobre todo en plantas jóvenes. Entonces, determinar cuándo tenemos suficiente área todavía, o sea, área de rebrotes nuevos y volver a aplicar el producto. Yo no sé, eso va a depender de cada región, porque depende de la luminosidad, del riego, de las condiciones generales de la planta. Así es como va a emitir rebrotes nuevos. Entonces es una cuestión de observación
y tratar de ir aplicando el producto, puede ser un ejemplo nada más, 2 cada 3 semanas, o una vez por mes, o una vez cada mes y medio. Lo importante es ir protegiendo esas emisiones foliares, esas ramas, ya para que el árbol ya tenga un medio, una condición de crecimiento óptima. Ahora, hay una cosa que Marco lo puso ahí, claro, él lo puso en árboles adultos. Es una experiencia que hemos tenido y que la hemos hecho en Chile, y que lo tuvimos hace rato ahí por Rancagua, pero no en paltos, sino en nogales, donde una vez determinamos en plantas jóvenes con sistemas adventicios, sistemas superficiales de raíz, en el área de los emisores del sistema de riego, en las plantas que estaban expuestas, porque la planta joven, el suelo está muy expuesto a la radiación en infrarroja, al calor. Ahí pueden llegar a aumentar las temperaturas a más de 50 grados centígrados. Y un productor, por pura casualidad, se le ocurrió aplicar Surround también en el área, en la base de la planta, y lo bajó a 34 para estimular el crecimiento radicular en ese periodo. Entonces es otro uso de Surround que también, pero puntual, en la base de la planta, que permite bajar la temperatura de la parte superficial del suelo, no muy abajo, y va a permitir una protección de todas esas raicillas que están creciendo, que no se van a quemar por exceso de temperatura. Eso es otra idea. Pero volviendo al otro tema, básicamente preocúpense de eso. Es una cuestión de observación, de decir, ok, aquí ya tengo suficientes hojas nuevas, vamos a protegerlas. Acuérdense que lo que se aplica con Surround queda con Surround. Lo que no tiene Surround hay que aplicarle. Entonces eso nos va a estimular el crecimiento, nos va a estimular que esa planta exprese sus condiciones máximas de crecimiento. Vamos a ver, y ustedes lo van a observar, que esas plantas, muchas de ellas, depende de la región, van a empezar a producir unidades fructíferas, flores y después paltos, antes que las que no tienen. Ustedes lo vieron en cítricos. Eso es, en cítricos el Surround está como hecho para cítricos. Entonces ustedes lo vieron que las plantas con Surround en cítricos expresaron sus condiciones productivas antes que las que no fueron aplicadas. ¿Ok? Ahora, sí, perdón. dime. No, perdón, Alex, quería abordar otra pregunta y realmente es una muy buena pregunta porque en algunos campos nos las han hecho llegar. No, Sí. prefiero pasarte un poco la consulta. Me pregunta William Ramírez si existe alguna relación exactamente con el incremento de la aplicación Surround, con el incremento de plagas como la arañita roja en el cítrico. Sí. ¿No? Que sí, tiene una relación. Mira, les voy a explicar. Esto es una situación que se presenta en muchos cultivos, no solamente en palto, que ya lo vimos ayer, lo vimos en el sur. Encontramos algunas hojas afectadas. No, hoy en el norte encontramos hojas afectadas por araña roja, por ácaros. Hay gente que menciona que el Surround les ayuda al manejo de la araña roja. Recuerden que yo les mencioné que Surround es un producto que se usa mundialmente sobre todo en cítricos, como una de las grandes herramientas para el control de diaforina, el transmisor del HLB. En Brasil, en Estados Unidos, en Chile todavía afortunadamente no lo tenemos y aquí tampoco, pero hay que cruzar los dedos para que no pase. Pero el producto tiene efecto repelente sobre cilios, sobre lepidópteros, mosca blanca, mosca de la fruta, etc. Es un repelente, no es un insecticida. Pero en el caso de la araña roja, esto es muy divertido porque se presenta en la mayoría de los cultivos, recordemos que la araña roja, su microambiente, el microambiente que busca es justamente un microambiente con altos contenidos o con contenidos de polvo. Él se protege ahí, él se protege de las condiciones ambientales. Y aquí estamos aplicando un polvo. Estamos aplicando una sustancia sólida que una vez que se seca se forma una capa blanca que es caolina, que es el polvo. Entonces sí, tenemos que tener cuidado
yo diría que es la plaga más sensible al uso de Surround. Y yo soy en esto muy pragmático. Si usábamos acaricidas para el control de la araña roja, pues sigamos usándolo. No hay ningún problema. En Chile, por ejemplo, en el sur tenemos problemas con esto en algunos manzanos. Entonces se maneja con acaricidas para el control de araña roja. Recordemos también que las tecnologías en los productos, en las herramientas, no controlan absolutamente todo, pero a través del manejo, sabiendo cómo se maneja esto, podemos usar estas tecnologías eficientes. Entonces, efectivamente, por favor, tener cuidado. A veces sucede, a veces no, pero yo mejor me voy por la prevención, siempre medición de la intensidad de la afectación de esta plaga y el uso de acaricidas o manejo. Por ejemplo, el manejo hídrico es clave para el manejo de la araña roja. Plantas con buena condición, con buena humedad, o sea, con buena condición hídrica interna, también tienen una menor incidencia. El ejemplo clásico que pongo yo en todas las reuniones que hemos tenido en el campo es donde observamos una mayor incidencia. No es que la plantación no la tenga, en las orillas de las calles. Donde hay mucho polvo, ahí es donde vamos a ver bastante de este problema. Entonces, por favor, acaricida, si tienen el problema, ojalá lo tengan y resuelto el problema. Gracias. Alex, muchas gracias. Te están abordando con algunas consultas propias del producto. Me dicen, el palto que tengo, Nicola, tiene un mojamiento de 3.000 litros hectárea. ¿Qué dosis debe estar aplicando más o menos en promedio? Yo sé que nosotros tenemos una campana o una curva que vamos bajando la dosis, pero en promedio, ¿qué dosis estaría aplicando con 3.000 litros hectárea mojamiento? Bueno, sí, yo diría que las dosis que estamos usando hoy en día son las apropiadas. El problema no es el volumen, es cómo lo llevamos. Cuál es el equipo, cuál es la presión, cuáles son las boquillas que usamos y cómo colocamos esa dosis eficientemente en los árboles. Porque he estado viendo en algunas aplicaciones que el producto se mantiene en los árboles y otros te ven en el suelo, encima de las hojas, de la hojarasca. Entonces quiere decir que hay algún problema de tamaño de gota, de distribución y que no se está haciendo en forma eficiente. Recordemos que el volumen de agua, sobre todo en árboles tan grandes, es clave para poder llegar arriba. Indudablemente ahora hay toda una corriente, y sobre todo en Estados Unidos, de usar volúmenes mucho más bajos, porque lo que interesa es llevar esa cantidad, esos kilos por hectárea que estamos recomendando al árbol. ¿Y cómo los vamos a llevar? Bueno, es la tecnología de aplicación la que nos permite llevarlo en forma eficiente, pero es algo que tenemos que ir adaptando y, como siempre, equipos bien calibrados, boquillas adecuadas, rompimiento de gota, que se pegue bien y que cubra bien la superficie del árbol. Así que las dosis que están recomendadas por nosotros, o sea, por Tattersall aquí en Perú, son las adecuadas y continuamos con eso. Alex, muchísimas gracias. Otra consulta sobre producto. ¿Cuántos días debería protegerte una aplicación Surround? De hecho, es algo un poquito, va a ser muy variable a la condición, y yo lo sé, pero digamos, ¿cómo podríamos responder esta consulta de César Cábana? Sí. ¿Cuántos días protege la planta ambas formulaciones? Pues tenemos el WP, tenemos el S. Mira, el producto, a ver, una respuesta simpática para siempre. Porque es un mineral que solo condiciones de otros factores abióticos, por ejemplo, lluvias, podría lavar algo el producto, y condiciones de vientos podrían lavar superficialmente el producto. Pero cuando ustedes ven una planta, y lo pueden ver en palto, aplicada hace meses con Surround, ahí está el Surround, y sigue funcionando exactamente igual. Por eso les mencionaba que cada vez que tenemos emisiones foliares nuevas ramas, nuevas hojas, debemos protegerlas con Surround, porque lo que ya se aplicó está protegido. Lo que no se ha aplicado, eso no, hay que volverlo a aplicar. Entonces el producto se mantiene ahí, él no se degrada nunca. Y en el caso, para complementar, y en el caso del S, que no tiene adherente,
¿cuánto se lava con una aplicación, con las siguientes aplicaciones No, ahí, para el cultivo, fitosanitarias o aplicaciones no, nutricionales es muy foliares? poco, es muy poco, porque en realidad el producto, por la granulometría que tiene, que es un micrón, y por la distribución que tiene, él también se mantiene, es poco. Lo que hace la formulación S al no tener adherente es que en realidad lo que estamos buscando es que sea más fácil el lavado del producto final, no la condición de la planta. Entonces, poco lo que se está lavando en general. Debemos preocuparnos por todo el material nuevo que está saliendo y usar cualquiera de las dos formulaciones. La formulación S para cuando tenemos más fruta y la formulación WP cuando tenemos menos fruta. Y en condiciones de Perú, en Colombia, sí, ahí en Antioquia, donde llueve muchísimo, ahí sí, ahí hay una condición un poco diferente, porque estamos hablando de más de 2.000 milímetros, en algunas zonas más de 3.000, en Centroamérica que llueven 2.000, 3.000, 3.500 milímetros. Ahí sí tenemos un factor potente de lavado. Entonces hay que darle seguimiento y hacer las reaplicaciones. Pero en Perú, por la baja precipitación o nula, aunque ahora puede ser que aparezca algo, es muy poco el producto que se va a perder por lluvias y en el caso de aplicaciones de otros productos fitosanitarios con el agua que estamos aplicando, no, es muy baja la pérdida, así que podemos estar tranquilos con eso. Además, perdón, Yamil, además debemos recordar que lo que se ve de Surround es la fase visual, la concentración por el tamaño de gota. Pero en realidad, si ustedes tienen la curiosidad, lleven una lupa y vean la distribución en la hoja de una capita, como mencionaba también Marco, como un talquito que queda encima de la hoja. Eso es digamos, el efecto efectivo. El otro es simplemente pues la gota era muy grande y se ve muy blanco, pero esa es la situación. Excelente. Acá hay una pregunta para Marco y hablan de, Marco, habían mencionado en la exposición que la radiación o el efecto del sol tiene el efecto de los infrarrojos y el efecto de los ultravioleta. Y también mencionaron que muchas veces el tema de que no haya sol o que esté nublado no implica que el efecto de los ultravioleta te genere problemas en el estrés oxidativo o problemas en el cultivo. ¿Qué tan incidente son estos problemas en las diferentes zonas del Perú? Me pone dónde se ve más afectado. Tenemos palto en Nazca, tenemos palto en Chincha, tenemos palto en el norte chico, en Olmos. Entonces, ¿cuánto afecta los cultivos este efecto pues, de ultravioleta que muchas veces no es detectado porque el cielo puede estar nublado? Marco. Mira, hay un tema que cuenta hace años en Perú que como estamos determinando el riego a través de las estaciones meteorológicas, ¿se escucha bien? Porque te veo congelado, Yamil. ¿Se oye bien? Marco, tal vez quita el video y creo que ahí se te puede escuchar mejor, está como entrecortado. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí se escucha, Marco, ya está. Ya. Sí, mejor. Lo que hay que entender es lo siguiente, mira. Los estomas en teoría se cierran cuando tú superas los 37 grados, ¿cierto? Y cuando la humedad relativa es baja. En Perú, más que yo preocuparme si está nublado por infrarrojo, ultravioleta, yo soy bien práctico. Entonces, lo normal es cuando tú, por ejemplo, yo cuando estoy en Chile y estoy en verano y tengo un día de 35 grados de temperatura, lo más probable es que la estación meteorológica me marque una ET de 7 a 8, ¿ya? Incluso hasta 12 hemos llegado días de calor en la zona de Valle. Entonces, cuando empecé a venir a Perú, empecé a ver que las ET nunca superaban los 5 o los 6 milímetros. Entonces, cuando tú tienes, bueno, cuando ocurre eso, pasa lo siguiente. Lo normal es que tú comiences el día en la mañana con una humedad relativa alta, ¿cierto? Una temperatura baja. Entonces,
está avanzando el día, ¿cierto? La temperatura sube, la humedad relativa baja, pero resulta que Perú en verano está lloviendo en la sierra. Entonces es muy normal en toda la costa peruana que tú en la mañana a veces está con sol y en la tarde se nubla. Entonces la tendencia que debiera ser que la temperatura aumente, se frena. Y vemos que nunca supera los 32, 35 grados la temperatura. Y la humedad relativa, en vez de bajar, se mantiene. Entonces, cuando tú vas a ver el resultado de la estación meteorológica, te da una ET menor que en Chile. Entonces tú dices, tengo que regar poco. Pero en Chile, como la humedad relativa es muy baja y la temperatura es mayor, porque no nos llueve en la sierra, entonces tu ET es mayor. Pero cuando la ET es mayor y las temperaturas son altas, el estoma se cierra. Entonces tú, por más que regues en Chile, no hay absorción por parte de la planta de agua. En cambio, en Perú no cierra el estoma. Pero Marco, se te cortó. una T baja, tú empiezas a regar poco. De ahí empieza el error en Perú del caso. ¿Me oyen o no? Sí, sí, no, Marco, te perdimos los últimos 20 sí. segundos. Repite. Sí. Entonces, en Perú en la práctica no se cierra el estoma en verano, pero te da una lectura de T baja la estación meteorológica, entonces regas poco y ahí empiezan tus problemas de cierre estomático, producción de ácido abscísico, empieza el aborto, ¿cierto? Y ahí empieza el error de riego. Por eso que hemos aumentado nosotros los casos C que estamos usando en Perú, nunca usamos un caso C menor a 1. ¿Ya? Entonces, me había silenciado. Entonces, la práctica, más que preocuparme si hay ultravioleta o infrarrojo, yo me preocupo de estar haciendo calicatas, estar chequeando con estaciones, con instrumentos de revisión de riego, ¿cierto? Pero hemos aumentado arbitrariamente los casos C justamente para subsanar ese problema de lectura que te da la estación meteorológica en estas condiciones donde cultivamos nosotros por efecto del bochorno de la tarde por la lluvia de la sierra en Perú. Perfecto, clarísimo, clarísimo la respuesta, Marco. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna consulta adicional. Yo de antemano les agradezco primero a los dos expositores, a Alex y a Marco, por las estupendas presentaciones y por la información brindada. Y les agradezco a todos también la participación. Sé que algunos han tenido que quedar en el fondo, otros han tenido que correr a la casa para poder llegar temprano al webinar. Así que se les agradece a todos el esfuerzo y el interés para participar. Seguramente vamos a estar brindando mayor información o más actividades a través del webinar, así que ya los estaremos invitando. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos y encantado de haberlos visto, aunque sea por aquí, por este medio. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Cuídense. Gracias, Marco. Gracias, Alex.